Vamos a revisar lo que es el algoritmo general de paro cardíaco en adultos. Este algoritmo general del paro cardíaco en adultos comienza con lo que es el soporte vital básico de vida, el BLS, en donde al nosotros determinar que se encuentra el paciente en un paro cardiorrespiratorio, es importante comenzar con este algoritmo, en donde es evaluar que la persona esté inconsciente, evaluar si hay pulso, si el tórax se eleva e inmediatamente iniciar RCP, en donde este algoritmo nos marca que tenemos que hacer ciclos que duren 2 minutos, 2 minutos en donde vamos a dar 30 compresiones por 2 insuflaciones, siempre y cuando tengamos métodos de barrera. Pero lo más importante es, ya como soporte vital cardiológico avanzado, es considerar lo más pronto posible el conseguir desde luego un desfibrilador automático externo o uno manual, porque es necesario identificar el ritmo. Ritmo en donde puede ser un ritmo desfibrilable, como lo marca el punto 2, o un ritmo no desfibrilable, como lo marca nuestro punto número 9. Ojo, vamos a basarnos en este momento primero en este algoritmo de ritmo desfibrilable. ¿Por qué? Porque desafortunadamente son los que más frecuentemente vamos a ver. Y estos dos ritmos son fibrilación ventricular y taquicardia ventricular sin pulso, en donde al identificarlo nosotros inmediatamente tenemos que ofrecerle a nuestro paciente una descarga que se llama desfibrilación en el tiempo más pronto posible. Es importante que nosotros identifiquemos que nuestros monitores desfibriladores en la actualidad sean monitores bifásicos, en donde esa desfibrilación sea 200 joules porque nos van a dar una capacidad en donde sea en 2 puntos la descarga, tanto a nivel nodo sinusal como a nivel del nodo auriculoventricular, con la finalidad de generarle un ritmo organizado al paciente. Aquí es importante considerar que ya que di esa descarga, reinicio inmediatamente con esas compresiones en donde tenemos que obtener un acceso intravenoso, y en las guías actualmente nos habla de que es de máxima prioridad iniciar con un fármaco que es la epinefrina, 1 miligramo intravenoso o intraóseo cada 3 minutos. ¿Por qué de manera inmediata? Porque si utilizamos la adrenalina, generamos dilatación coronaria, pero vasoconstricción a nivel periférico, incrementan las resistencias vasculares periféricas y va a tener mayor posibilidad el paciente de salir del paro. En esta índole es importante entonces ir siguiendo puntos prioritarios o cardinales. Primero, en esa calidad RCP, que sean compresiones profundas a 5 centímetros, una adecuada expansión torácica, y lo más importante, ya tenemos que estar utilizando dispositivos que nos verifiquen que esa compresión sea óptima, como es la capnografía y aditamentos de retroalimentación, que cada compresión que esté dando sea en un ritmo y frecuencia correcta. Ahora, ya di yo una descarga, ya di RCP, a los 2 minutos lo que vuelvo a hacer es volver a verificar el ritmo. Identifico ese ritmo. Si ese ritmo es descargable o desfibrilable, inmediatamente, sin perder tiempo, tengo que volver a desfibrilar. Recuérdense estos pasos. ¿Por qué? Porque lo más importante en un paciente con ritmo desfibrilable es
no tardarnos en la terapia eléctrica, ya que esto implica por cada minuto que nos tardemos en desfibrilar, un 10% de sobrevida del paciente. Damos la segunda descarga, continuamos RCP y ojo, replanteándonos si realmente este paciente ya está en una taquicardia ventricular o fibrilación ventricular recurrente o persistente, el uso de un antiarrítmico como la amiodarona. Amiodarona en donde vamos a tener la consideración de dosis de 300 miligramos, la primera dosis, y la segunda dosis de 150 miligramos. Ahora, nunca administramos fármacos si no se ha reiniciado de manera correcta las compresiones. ¿Por qué razón? Porque esto nos va a impedir que se perfunda el medicamento. Ahora, se han incorporado en estos algoritmos 2020 y con actualización 2022 el uso de la lidocaína. Lidocaína al 1% y de 1 a 1.5 miligramos por kilogramo de peso. Ojo, este es el algoritmo que se utiliza para ritmos desfibrilables, pero tenemos el algoritmo para ritmos no desfibrilables. ¿Cuáles son? La sistolia y la actividad eléctrica sin pulso. ¿Qué es la sistolia? Pues es la ausencia absoluta de todo ritmo. ¿Cómo se refleja con una línea isoeléctrica? Esto es muy crítico. ¿Por qué? Porque aquí este algoritmo probablemente es el más fácil, porque lo que tenemos que hacer es RCP, utilizar adrenalina y buscar lo que son las causas reversibles del paro cardíaco, lo que se denominan las H's y las T's de la reanimación. Muy crítico, porque si no corregimos las causas reversibles, nunca nos va a salir de paro cardíaco el paciente. Y en el uso de los fármacos, como ya habíamos hablado de cada uno de estos fármacos, es importante identificarla, la vía, el paciente correcto, la dosis correcta, y eso se hace a través de un circuito cerrado de comunicación y comunicación asertiva. Ahora, hay que incorporar, desafortunadamente en la actualidad, al algoritmo general del paro esta situación. Una de las principales causas que estamos observando del paciente en paro en jóvenes es el uso de drogas, ¿cuáles? Los opiáceos. Entonces hay que considerar que muchos de estos pacientes van a requerir el manejo del paciente en paro, pero también el manejo toxicológico. ¿Con qué? Con el antídoto. Antídoto que nosotros lo conocemos como la naloxona, y lo que tenemos que considerar es atender el paro, administrar la naloxona, y esto nos va a asegurar un retorno a la circulación espontánea. Así que es muy importante que nosotros evaluemos al paciente, y en este sentido de evaluar, identificar cómo se encuentra el pulso, cómo se encuentra ese patrón ventilatorio, y desde luego tratar al paciente de manera integral. ¿Por qué de manera integral? Porque si yo resuelvo las causas reversibles del paciente en paro, voy a llegar más fácil a esta fase de atención post-paro cardíaco o de retorno a la circulación espontánea. En particular, es importante que nosotros identifiquemos cuando ya el paciente realmente tiene pulso, ya tiene un ritmo más organizado, y en este sentido ya tratar de identificar, ahora sí, en vez de irnos como habíamos hecho CAB, ahora irnos con el ABC, evaluar la vía aérea, ventila al paciente, no ventila, requiere que asegure la vía aérea, evaluar la ventilación, tomar un electrocardiograma de 12 derivaciones y desde luego
qué es lo que tenemos a disposición en nuestra unidad hospitalaria para ofrecerle, monitorizarlo, pasarlo a una unidad de cuidados intensivos, o tenemos la capacidad de identificar el paciente está despierto, no vale la pena sedarlo, intubarlo y someterlo a un riesgo. Si ya está despierto, nos habla de que ese periodo y la capacidad de que tuviese una lesión neurológica realmente es menor, ¿ok? Acuérdense que el enfoque con el que estamos dando el soporte vital cardiológico avanzado va a ir basado en tratamiento que estamos dando según las causas reversibles, los diagnósticos posibles, desde luego, ya que salió del paro el electrocardiograma, una adecuada exploración física y algo muy crítico, biomarcadores séricos. ¿Por qué? Porque una de las principales causas por la que el paciente cae en paro cardíaco, pues es el síndrome coronario agudo, el infarto. Y a final de cuentas, en la actualidad se consideran dos tipos de algoritmo para el paciente a nivel avanzado en paro cardíaco, el que es a nivel prehospitalario y el que es a nivel hospitalario. A final de cuentas manejan la misma información, pero es importante que nosotros tratemos de identificar siempre ¿cuáles son las recomendaciones particulares para cada tipo de paciente? ¿Por qué? Bueno, a final de cuentas, las causas del paro cardíaco en niños, en lactantes, en adultos son diferentes y por tal motivo, el manejo del paciente en paro es diferente. Lo que tenemos que hacer nosotros es identificar en qué sentido cuando atendemos este paciente en paro es yo, líder, tengo a alguien que me esté verificando, llevando mis registros y evaluar cómo está esa oxigenación y ventilación, cómo está el monitoreo hemodinámico, cómo está el manejo del paciente y a final de cuentas, todo esto poderlo verificar y desde luego poderlo registrar. Todos estos cambios en las diferentes guías se los voy a pasar en un momento porque es importante que ustedes identifiquen cuáles fueron los cambios más relevantes en cada uno de los algoritmos. Y la realidad, la manera de sacar al paciente adelante del paro cardíaco es a través de entrenamiento y del entendimiento. Entendimiento de que los sistemas de atención médica tienen niveles de complejidad según la capacidad de respuesta de cada uno de ellos. Y en base a eso es como vamos a actuar. Ya les mandé lo que es la conferencia de lo que es el síndrome coronario agudo o lo que es el código infarto. ¿Por qué? Porque es lo que en la actualidad está considerado que tiene mayor eficacia.